clase, ¿cómo están? Ojalá que ustedes estén bien. Ojalá, I hope, ojalá, espero, sí, espero. It's the same thing, hope, ojalá, espero que ustedes, you all, estén bien. I hope you all are doing well. Ok, yo tengo para ustedes un video de mí hablando en español. Y bueno, clase, un poco de vocabulario, sonido y ruido. Ok, entonces un ruido es como boom, un ruido. Un sonido es como, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ok, me quedé, o se queda, y se acostumbra. We talked about that. How do you say like I'm used to it? Acostumbrada. Estoy acostumbrada o acostumbrado. Ok, clase. Anoche, last night, anoche, Yorika oyó coyotes fuera de su puerta. ¡Au, au, au! Estaban aullando. Aullando. ¡Au, au, au! Directamente fuera de su puerta. ¡Ah! Her puerta's her door. Sonaba como, it sounded like sonaba como estaban dentro de la casa. Clase, los lobos, los lobos, no, coyotes, los coyotes estaban dentro de la casa o afuera, fuera de la casa, fuera, outside, o dentro, inside. Yorika sabe que no están dentro de la casa. Ok. Yorika no duerme. Oh, la pobre. No duerme, no. Se despierta. Sí, Yorika se despierta. Yorika piensa que el sonido es su hija. She thought it was her daughter. She thinks it's her daughter. No, era su hija. Eran coyotes. Pero Yorika no tiene miedo. No tiene miedo de los coyotes. Ok. Clase, Ángela es de la ciudad. Ángela es de la ciudad de Brooklyn. Es de la ciudad de Nueva York, de Brooklyn. Y cuando Ángela va a Massachusetts, no puede dormir. No duerme. Hay mucho ruido, muchos sonidos, ¿sí? No duerme. Tiene miedo. No duerme. Tiene miedo del silencio. Es demasiado tranquilo. It's just too calm. Toma mucho tiempo para acostumbrarse al silencio. ¿Sí? It takes mucho tiempo acostumbrarse al silencio. Cuando yo duermo en la ciudad, yo oigo tráfico, música, personas gritando, sí, autobuses, carros, taxis, policía, mis vecinos, my neighbors. Es perfecto. Yo puedo dormir. Es Ángela. No soy yo. Yo no puedo dormir con todo el ruido. Ok. Muy bien. ¡Oh, mucha nieve! There was mucha nieve en Nueva York y Nueva Jersey. Sí, pero aquí hay mucha nieve también. So much snow. Ok. ¡Oh, clase! Este verano será o va a ser, o será, va a ser un poco diferente en Putney, pero la música va a ser muy buena, ¿sí? Yorika dice
que su esposo, her husband, esposo, organiza la música en Putney. Y este verano habrá un festival de música con muchas artistas diferentes. Espero, we hope. Okay. Clase, Amy Louise recibe un gato. ¿Todavía? ¿Sí o no? Amy Louise está buscando gatos, quiere gatos y no importa si tienen una cola o no. El gato no necesita una cola. This is my cola. A tail. Okay. Oh, how do you say you forgot something? Se me olvidó. It's not your fault. Okay, clase. Let's get to the good stuff. Vámonos al cuento de nuestros amigos Marnie y Ed. Oh, clase. Ed va a visitar a Marnie en Amwell. Sí, en Amwell es un pueblo increíble. En comparación con Montclair, ¿sí? En Montclair, Ed y Marnie siempre jugaban con los Legos, siempre caminaban con sus perros, ¿sí? Tenían una vida perfecta, pero Marnie se mudó a Amwell y Ed va a visitarla. Ok. Y miren, clase, Ed piensa, ok, entonces, Ed y Marnie van a Burger King, van a los clubes de noche, van al zoológico, van a... clase, Ed tiene un sueño secreto. Nunca ha dicho a nadie. Nunca. Clase, Ed sueña con ponerse un vaquero. Clase, Ed es un maestro. Es un maestro de niños en la escuela secundaria. No en la escuela secundaria, en la escuela media. La escuela media. Middle school. Escuela secundaria es high school. Sí. Ed sueña con ponerse un vaquero. Ed dreams about becoming a cowboy. ¿Por qué? La vida de un maestro es muy difícil, muy difícil. Entonces, clase, Ed tiene una oportunidad. Sí, Ed tiene una oportunidad. Ed puede puede dejar su pueblo viejo, ¿sí? Montclair, y puede dejar sus estudiantes difíciles y puede ponerse his difficult students y puede ponerse and he can become un vaquero. He can become a cowboy. ¡Oh! Imagínense, imagine. Ed ya no quiere enseñar. He doesn't want. Ya no quiere enseñar. He doesn't want to teach anymore. Ahora, no. Ahora quiere ser vaquero. Quiere montar caballos. He just wants to ride horses. Clase, él solamente quiere montar caballos. Ya no quiere enseñar. Ok, wow, qué oportunidad. Clase, Marnie
¿Se pone una vaquera? Es una pregunta para la próxima semana.